Hola, buenos días a todos. Perdonad el retraso. Vamos a dar comienzo a este nuevo seminario bajo el título Claves de la transformación digital del Excel al CRM. En esta ocasión volvemos a contar con un gran profesional del marketing digital y consultor en posicionamiento y analítica digital, que seguramente ya muchos de vosotros lo conocéis, Fran Vázquez. Desde aquí, muchas gracias, Fran, por volver a participar con nosotros. Gracias a Y vosotros. bueno, comentaros que este seminario está enmarcado dentro del proyecto CEA Más Empresas, que está financiado por la Consejería de Transformación Económica de Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, donde la Confederación colabora con la CEA. Recordaros que además de este tipo de seminarios y jornadas, tenemos un servicio de asesoramiento tanto para las empresas como a todos aquellos que quieran emprender. Ahora mismo sabéis que está en el tema de todas las ayudas, con lo cual cualquier consulta que queráis trasladarnos lo podéis hacer. Ahora en el chat os dejaré mi correo electrónico para que podáis poner en contacto con nosotros. Antes de dar comienzo a Fran, me gustaría comentar que desde CEPIME se está desarrollando un programa de digitalización para los trabajadores de la empresa y nuestra confederación va a colaborar en su difusión y en los trámites de las solicitudes para todas aquellas empresas que quieran que sus trabajadores lo realicen, podáis hacerlo. En cuanto tengamos más información sobre los requisitos y el programa, os lo trasladaremos. Y bueno, yo creo que no me voy a extender mucho más y voy a ceder el paso a Fran Vázquez. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Bea, por la presentación. Bueno, buenos días a todos y encantado de estar con vosotros un día más, ¿no? Profundizando en todo lo que tiene que ver con el ámbito digital, con las nuevas tecnologías, la innovación y el emprendimiento. Hoy, como comentaba nuestra compañera Bea, pues bueno, lo vamos a dedicar a la transformación digital y a lo que está suponiendo, ¿no?, para las empresas, sobre todo para las pymes, ¿no?, los comercios minoristas y demás, este paso a lo que ya es algo obligado, ¿no? No es un lujo, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado en cuanto a necesidades con todo el contexto de la pandemia, del COVID-19, etcétera, al final, pues, hemos desarrollado y se han desarrollado obligatoriamente procesos en los que la transformación digital, pues, tiene una importancia vital, ¿no? Para ya solamente pensemos en la supervivencia de la empresa, ¿no? En el subsistir y en generar beneficios, ¿no? Una sociedad ampliamente digitalizada que verdaderamente es muy activa a través de los medios online, pues al final las empresas pues están optando por buscar, ¿no?, y por generar más beneficios y más desarrollo específico de negocio a través de los medios digitales. Como bien habéis podido comprobar en el desarrollo específico de todo esto, lo que vamos a hacer es, entre otras cosas, ver un poco cuál es la situación y el contexto actual a nivel de tendencias digitales y después vamos a ver de manera muy exhaustiva cómo es el proceso de transformación digital y hacia dónde vamos en este sentido. Os voy a compartir pantalla para que veáis la presentación. Y bueno, como os decía, vamos a ver un poco cómo son las claves de la transformación digital y bueno, hemos puesto del Excel al CRM porque bueno, es realmente pues la vinculación exhaustiva para hacer un desarrollo del negocio de manera específica y de manera particular, sobre todo con lo que está pasando ahora, ¿no? Como comentaba, todo lo que tiene que ver con documentos físicos, ¿no? O la analogía que imperaba antes en la pyme, pues poco a poco está dando paso a una obligatoriedad a la hora de hacer o de ejecutar cualquier proceso de negocio, ya sea a nivel interno o a nivel externo con la atención al cliente. Hoy por hoy, la mayoría de las empresas pues utilizan todas las herramientas digitales que estén a su disposición para mejorar en cuanto al cumplimiento de objetivos y en cuanto a todo el desarrollo específico de todo este tipo de negocios, según sea el sector y según sea su actividad a nivel profesional. Bueno, ¿quién soy?
supongo que la mayoría de los que estáis aquí ya me conocéis de seminarios anteriores, de webinars anteriores, pero bueno, realmente presentándome, ya sabéis que, bueno, soy socio oficial certificado de Google, tanto por la parte de Ads como de Analytics. Bueno, tengo también bastante experiencia en todo lo que es la gestión del dato y la innovación a nivel tecnológica, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Todo lo que estamos trabajando a nivel activo dentro de nuestro sector profesional, pues está en constante evolución y en desarrollo. Entonces nosotros pues tenemos que ser proactivos y autodidactas para innovar y para adaptarnos a estos cambios. He podido tener, gracias a Dios, la suerte de trabajar tanto con pymes como con grandes marcas como Twenty, Eurofoods o Alcampo. Y ahora pues me encuentro también inmerso en todo lo que tiene que ver con la transformación digital ya de administraciones públicas, ¿no? De instituciones públicas que lo necesiten. Como dato final, os puedo también recomendar que escuchéis también mi programa en Es Radio, en la radio Es Radio, en la emisora Es Radio, el programa Enlace Bit, donde hablo sobre innovación, emprendimiento y tecnología, y ahí, sobre todo también marketing digital, y ahí voy de alguna manera compartiendo, ¿no?, las nuevas actualizaciones de la tecnología y el desarrollo específico pues en diversos tipos de plataformas y soportes que hoy por hoy para las empresas son una fuente de apoyo importantísima, ¿no?, a la hora de hacer su trabajo y a la hora de hacer eficientemente sus procesos, como ya digo, a nivel interno y a nivel externo. La hoja de ruta que vamos a seguir, para que lo tengáis en cuenta, va a ser una hoja de ruta bastante específica. En el sentido, vamos a ver un primer modo o un primer apartado donde vamos a desarrollar todo lo que es la transformación digital y la disrupción de negocio. Vamos a poner también algunos ejemplos de la disrupción de negocios. Después de hablar, ¿no?, de la transformación digital, de lo que supone, de las etapas, de las fases y de la disrupción de los modelos de negocio, o cómo ahora mismo todo lo que es las nuevas tecnologías están suponiendo nuevos modelos para generar beneficios y para generar ganancias en la empresa, vamos a hablar de la importancia del user experience y del user interface, ¿no?, en el negocio digital. Porque hoy por hoy también los diseños de las páginas web, los diseños de los e-commerce y los diseños de las aplicaciones móviles son parte fundamental a la hora de generar más posibilidades de conversión, ¿no?, más posibilidades de que el usuario pues, pueda desarrollar más fielmente no solamente su navegación, no solamente su interés o su ámbito de actuación en el que busca contenido en específico, sino también ayuda a los negocios digitales a ser más productivos, ¿no?, en el sentido de que no solamente vamos a facilitarle al usuario la accesibilidad y la navegabilidad, sino también tenemos que cumplir una serie de objetivos en nuestro plan de negocio, ¿no? Y cómo podemos, de alguna manera, maquetar o diseñar un sitio, un comercio electrónico, una aplicación, para que sea lo más rentable posible para dicho negocio, según sea nuestro objetivo, ¿no? Según sea objetivo de adquirir productos y servicios, según sea el objetivo, por ejemplo, de que el usuario nos aporte su información personal, etcétera, ¿no? O se descargue, pues, un PDF, un fichero o vea un vídeo en concreto. Y por último vamos a hablar de herramientas de gestión empresarial. Vamos a hablar de herramientas de gestión empresarial en base a comunicación, en base a analítica digital, en base a gestión de proyectos. Es decir, vamos a hacer de alguna manera un desarrollo específico por todas estas herramientas y cómo las podemos implementar o las podemos integrar en el negocio de la mejor manera y sobre todo teniendo en cuenta el grado de optimización o el contexto del que parte, ¿no?, la empresa en cuestión. Vamos a empezar con la transformación digital y la disrupción de los modelos de negocio. Y a partir de la transformación digital, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es la transformación digital. En definición clave, es un conjunto de acciones y procesos que realiza la empresa para integrarse de la mejor manera posible en el mundo digital. ¿Qué es lo que pasa con la transformación digital? Bueno, muchos emprendedores y muchos digamos, dueños de empresas o CEOs, cuando empiezan a hacer este proceso de transformación digital, creen que el marketing digital pues es ya transformación digital. Y es solamente un paso, es decir, el marketing digital para la transformación digital es fundamental, pero realmente esto va mucho más allá. Es un proceso mucho más integrador
en el que ocupa lugar, pues, no solamente el marketing digital, sino herramientas de muy diverso tipo que se tienen que ejecutar o que se tienen que integrar dentro de la filosofía y de la cultura corporativa del negocio. Estamos hablando de que, bueno, a nivel de gestión de atención al cliente, vamos a trabajar o vamos a tener que implementar unas plataformas o unos soportes llamados CRM, que lo veremos más adelante, que se encargan de la gestión del cliente en todas sus fases, desde la captación hasta la compra y fidelización posterior que se tenga que hacer de ese usuario específico final. Después vamos a tener, según vayamos evolucionando y vayamos de alguna manera generando más volumen de negocio, que integrar un ERP, donde un ERP, y lo vamos a ver también a continuación, es un programa de gestión a nivel de procesos internos de la empresa, donde vamos a controlar el flujo de trabajo, ¿no? Los procesos que se hacen, la maquetación de los productos y servicios, los recursos humanos, las finanzas, etcétera, y donde vamos a tener un control mucho más exhaustivo a nivel interno del negocio. Y bueno, también vamos a tener que tener en cuenta de que vamos a trabajar también con todo lo relacionado con el modelo de negocio disruptivo aparecido con el tema del Big Data, etcétera, ¿no? Al final, la gestión del dato es, hoy por hoy, una de las importancias más grandes que tiene estar en el mundo digital. Es decir, quien genera datos pues, y sabe de alguna manera interpretarlos y ponerlos en valor, son los que tienen verdaderamente hoy por hoy la ventaja competitiva en el mundo digital, y no todo el mundo sabe, ¿no? O no todo el mundo tiene tampoco el talento dentro de la empresa para hacer este tipo de procesos de transformación digital. Teniendo en cuenta de que hay muchísimos usuarios y muchísimas empresas que generan datos, el dato en sí no vale nada si no sabemos generar información a través de ellos, generar un conocimiento de valor para la empresa para tomar decisiones de negocio. Y en esa línea, pues bueno, tienen que ir todos estos negocios con todo lo que tiene que ver con la transformación digital. ¿Cuál es el contexto actual y las tendencias digitales hoy por hoy sobre la transformación digital? Pues bueno, intentando sintetizar un poco cuál es este proceso, estaríamos hablando de que vamos a trabajar diferentes ámbitos, ¿no? Podríamos hablar del Internet de las cosas, ¿no? Que es una de las partes también fundamentales en todo esto, como, por ejemplo, pues las neveras poco a poco, por poner un ejemplo específico, nos están aportando ya no solamente la posibilidad de ver los alimentos que hay en su interior, sino también conectarnos con asistentes de voz como Alexa o como Google Assistant para hacer ya el carrito de la compra o mandar directamente al negocio que sea la petición de compra de algunos productos que nos faltan en este sentido. Podríamos hablar también del Machine Learning, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el aprendizaje continuo de las plataformas. Pensad que hoy por hoy todas las plataformas habidas y por haber funcionan con Machine Learning, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Bueno, como os comentaba, el tema del Machine Learning es muy importante, sobre todo, y os iba a poner a continuación el ejemplo de que, bueno, activamente, seguramente todos vosotros, pues, de alguna manera consultéis Internet de manera activa, ¿no? Y de manera bastante frecuente. Por ejemplo, como ejemplo de plataformas que utilizan Machine Learning hoy por hoy, tenemos Google, tenemos Facebook, es decir, redes sociales, buscadores muy importantes que tienen la mayor cuota de mercado hoy por hoy para todo lo que es la búsqueda de contenidos específicos, etcétera. Utilizan el Machine Learning, algoritmos, sobre todo para posicionar contenidos de manera preferente, para de alguna manera guardar los rastros de navegabilidad del usuario y darle de alguna manera preferencia a unos contenidos más que otros, etcétera. Bueno, muy utilizado también la transformación digital, como ya comento, y sobre todo para las empresas a la hora de buscar contenidos específicos, etcétera, para hacer un desarrollo de negocio, pues lo más beneficioso para la empresa. En este sentido, os voy a dar también un ejemplo, ¿no? Estuve hablando ayer, concretamente, en la radio de una aplicación que se llama Fasttest, que no sé si alguno de vosotros conoceréis. Os la recomiendo. Es una aplicación gratuita, tanto para Facebook como, tanto para Android como para iOS, para iPhone. Y Fasttest lo que hace es, nosotros subimos unos apuntes, un contenido,
y te permite hacer de manera automática test de todo tipo a través de inteligencia artificial y de un algoritmo. Nosotros lo que procedemos a hacer es subir el contenido y la misma aplicación en sí va de alguna manera pues definiendo diferentes tipos de test, diferentes tipos de examen sobre los apuntes que nosotros hayamos subido de manera automática y de manera exhaustiva. Eso está bastante bien, sobre todo se asimila mucho a las plataformas hoy por hoy que hay para detectar fake news, ¿no? Noticias falsas, etcétera, que hoy por hoy pues se están intentando implementar incluso por temas de plagio, etcétera. Y ya os comento, es totalmente gratuita y para todos los que estéis aquí, que a lo mejor sois universitarios o tenéis hijos que van a la escuela o al instituto, os puede venir estupendamente incluso para efectivamente, Gemma, Fast Test, ¿vale? Todo junto. Os pongo el nombre en el chat en cuanto termine, ¿vale? Pero es todo junto, Fast Test. Muy interesante, como ya os comento, y es una aplicación tanto para, ya digo, como para Android como para iPhone en este tipo de temas. No estoy pasando todavía, vean, ahora sigo con la aplicación. El tema del Big Data, ¿vale? Otro de los puntos importantes en todo esto, como ya os comentaba, todo lo que generamos a nivel digital, pues genera una serie de datos, esos datos tienen que saber de alguna manera o tienen que gestionarse y administrarse, hay que saber gestionarlos y administrarlos, hay que saber interpretar qué tipo de datos nos pueden dar información de valor. A partir de esa información de valor generamos conocimiento de realmente la posición que tiene la empresa en el mercado digital y con respecto al usuario y consumidor potencial. Y a partir de ahí, pues tomamos la decisión de hacer una serie de procesos, una serie de acciones que nos permitan pues cumplir objetivos de negocio más fielmente, ¿no? De una manera mucho más productiva, etcétera. Big Data, pues se puede realizar con las redes sociales, se puede realizar con nuestra misma página web y con la información que sacamos de ella conforme a las visitas de los usuarios. Es decir, ahí vamos a tener mucho campo que ejecutar para ello. Y después el cloud computing, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los servicios en la nube hoy por hoy. También se pueden hacer muchísimas acciones a través de todo lo que tiene que ver con la nube, ¿no? Guardar en servidores los datos, ¿no? Para después de ejecutarlos y tomar o interpretar dichos datos, todo lo que tiene que ver también con herramientas o aplicaciones de negocio, se suben a la nube. Esto nos permite tener cierta descentralización, ¿no? A la hora de acceder a ellos a través de diversos dispositivos, a la hora de la movilidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el teletrabajo se sustenta en el cloud computing, ¿no? Y bueno, al final la nube nos da unos beneficios y unas ventajas bastante importantes a la hora de avanzar y a la hora también de tener menores costes, ¿no? A la hora de especificar este tipo de plataformas y este tipo de integración con las empresas. ¿Qué beneficios esperan las empresas, ¿no? A la hora de realizar una integración del proceso de transformación digital? Pues teniendo en cuenta la fuente Plan Transforma, ¿no? O paso, ¿no? Os comparto algunos de los beneficios que esperan los directivos o las personas que son dueñas de un negocio, sobre todo de las pymes, a la hora de hacer este paso. Y en la mayoría de los casos lo que buscan es notoriedad en cuanto a herramientas de marketing, o sea, es mejorar, ¿no? El rendimiento en cuanto a procesos de marketing digital, sobre todo teniendo como base el Big Data para tomar interpretación de lo que está pasando y tomar decisiones en consecuencia. Y sobre todo también la eficiencia en procesos empresariales, teniendo en cuenta que si no utilizamos el tema de la transformación digital y todo este tipo de herramientas o plataformas que nos permiten controlar el medio, difícilmente vamos a poder identificar cómo están siendo los rendimientos de los procesos internos dentro de la empresa. Y después otra de las partes importantes es si ocurre cualquier incidencia no lo sabemos localizar, ¿no? Si ocurre cualquier tipo de problema no vamos a saber identificarlo porque no estamos llevando un seguimiento, ¿no? De la trazabilidad del proceso en sí ni de las funciones de las personas que están trabajando en él. Por ello, pues, bueno, las herramientas de transformación digital, sobre todo las de ERP y todo lo que tiene que ver con las aplicaciones a nivel de gestión empresarial, pues nos generan pues bastante valor
a la hora de aumentar nuestras prestaciones a nivel de productividad dentro del negocio. Bueno, a partir de estos dos, que son, digamos, los intereses más fundamentales, pues tenemos el tema de generar una ventaja competitiva, ¿no? Y estar a la altura de la competencia que utiliza estas tecnologías, el conocimiento y, digamos, la actualización del equipo de trabajo en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y las aplicaciones dentro de la empresa. Es decir, también es necesario un cambio, ¿no?, en la cultura corporativa de cualquier negocio para intentar integrar esta transformación digital y generar valor conforme a todo lo que es el desarrollo de la misma. Las empresas digitales, pues bueno, como podéis ver ahí, tienen diferentes aristas, diferentes ámbitos y evidentemente con la utilización de la transformación digital lo que más se genera es innovación en los productos y servicios, porque podemos de alguna manera hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de ellos, del proceso, adecuarlos más a las necesidades de los clientes finales, y eso nos permite tener mayor índice de potencialidad a la hora de conversión y de generar beneficios directamente. La oportunidad también de utilizar la tecnología y las plataformas digitales como medio, ¿no?, como método, como canal a la hora de hacer cualquier tipo de fidelización del cliente o de gestión del cliente en sí. La digitalización de los procesos, por lo que ya os comentaba, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los procesos en sí, con el desarrollo también a nivel de funciones, ¿no?, dentro del equipo y de la empresa a nivel particular, etcétera. Aumentar nuestras prestaciones en cuanto al e-commerce y la logística. El tema del modelo de negocio, ¿no?, que según el modelo de negocio pues vamos a desarrollar evidentemente unas ventajas a nivel para el usuario, pero también unas ventajas a nivel competitivo con respecto a nuestro sector de negocio, con las empresas que están trabajando en nuestro mismo sector. El marketing, ¿no?, que lo hacemos mucho más automatizado, ¿no?, lo hacemos mucho más personalizado, y eso evidentemente es una experiencia más gratificante, ¿no?, para ese usuario que va a consumir nuestros contenidos y en definitiva nuestros productos y servicios. Lo que os comentaba, ¿no?, el cambio de mentalidad, ¿no?, de la cultura corporativa hacia una cultura digital, donde evidentemente se incentiven nuevas competencias y el talento, ¿no?, dentro de la empresa, que podamos de alguna manera valorar lo que se está haciendo a través de la empresa digital con la transformación digital para el desarrollo de todo lo que es la organización del trabajo, y evidentemente pues generar nuevas sinergias, ¿no?, con nuevos proveedores, nuevos clientes y nuevos mercados o nichos de mercados que a lo mejor de manera analógica estamos dejando atrás o estamos dejando descuidados, y que podemos en un momento dado acudir a ellos y trabajarlos de una manera mucho más eficiente y mucho más eficaz. Simplificando un poco todo lo que estamos hablando, os pongo aquí los pasos o las etapas de la transformación digital que creo que son los más exitosos para afrontar con garantías este tipo de procesos. En primer lugar, la primera etapa o el primer paso sería apostar fielmente por la transformación digital, no de boquilla, como digo yo, sino con base y con solidez. Es decir, al fin y al cabo, para hacer una transformación digital, sobre todo en una pyme, los primeros que tienen que valorar la transformación digital y todo lo que se pueda llegar a conseguir son los mismos responsables, ¿no?, de la empresa. Si esos responsables, evidentemente, no están en sinergia con la cultura digital y con todo lo que tiene que ver con las plataformas, o sea, no tienen un conocimiento muy exhaustivo de todo lo que se está desarrollando a nivel específico y a nivel táctico, difícilmente vamos a conseguir los objetivos del plan de negocio que nosotros vayamos a presentar. En definitiva, tenemos que apostar por la transformación digital desde el primer momento, cambiando la cultura corporativa y teniendo soporte o apoyo de profesionales cualificados con cierta experiencia en la transformación digital que nos ayuden a hacer el paso de una empresa analógica a una empresa digital. Por otro lado, tendríamos el segundo paso, que es establecer el plan estratégico, es decir, ver cuáles son nuestras necesidades, qué necesidades tiene la empresa en cuanto a equipos profesionales a incorporar o sinergias con colaboradores profesionales que nos puedan aportar, y cuáles van a ser las fases de los cambios que vamos a desarrollar a nivel digital con respecto a la empresa que estamos trabajando. Una vez hayamos hecho el plan estratégico, lo que nos quedaría sería integrar, ¿no?, o implementar las herramientas digitales. Las herramientas digitales que pueden ser ERP, como ya comentaba, CRMs,
aplicaciones de gestión empresarial, como os estaba comentando, es decir, aplicaciones también de analítica digital para, de alguna manera, analizar resultados. Bueno, vamos a tener que hacer una selección, una segmentación en base a costes de inversión, porque ya quiero dejar claro desde el primer momento que la transformación digital va a exigir una inversión, no solamente de conocimiento, sino también económica, pero la clave de esto, para que no sea de alguna manera económico, es que vayamos a ciencia cierta a una transformación digital apoyada por profesionales cualificados, vuelvo a repetir, que sepan y que tengan experiencia sobre este tipo de procesos, ¿no? Que nos puedan de alguna manera asesorar qué tipo de herramientas necesitamos y cómo las tenemos que implementar para generar, bueno, ese negocio de manera mucho más eficiente, mucho más eficaz y mucho más rentable, ¿no? Que es lo que buscan todas las empresas cuando hacen este tipo de procesos. Se va a modificar en la cuarta etapa la forma de trabajar. Hoy por hoy, pues bueno, con todo lo que tiene que ver con la transformación digital, pues se teletrabaja mucho más, se tiene un control muchísimo más exhaustivo, como ya comento, del proceso y de la forma de hacer negocio. Vamos a tener un control mucho más exhaustivo sobre los procesos, ¿no? Tanto internos como externos. Todo lo que tiene que ver con la gestión del cliente final va a ser también una de las partes fundamentales de la transformación digital. Entonces, bueno, la cuarta etapa sería también integrarnos dentro del equipo y dentro de los dueños de la empresa, que la forma de trabajar tiene que cambiar conforme a esa innovación que estamos integrando dentro de la empresa. Y, por último, bueno, mejorar las relaciones con los clientes, entre otras cosas, porque estamos utilizando su medio activo, el medio digital, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tener presencia en redes sociales, todo lo que tiene que tener presente la empresa para estar también presente en otros medios fuera de lo que son los canales sociales como los buscadores, etcétera, o la publicidad programática, ¿no? En este sentido también jugaría todo lo que tiene que ver con el ámbito del marketing digital, marketing de contenidos, etcétera. También va a ser una parte fundamental y todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario o el customer journey, ¿no? El viaje que hace el consumidor a lo largo de identificar una marca o un producto en sí y después consumirlo y después compartirlo, ¿no? Que es lo que nos interesa para fidelizar a nuestro usuario tipo o nuestro perfil de cliente tipo. Va a ser importantísimo también para la transformación digital y para, de alguna manera, certificar que el paso de la transformación digital de la empresa ha sido exitosa y tiene realmente un rendimiento positivo. Os comparto un poco el ejemplo de transformación digital basado en un negocio de fisioterapia y aquí en Physiosite, ¿vale? Que se llama la empresa. Pues bueno, han hecho un proceso de transformación digital bastante interesante donde la gestión activa de datos, todo lo que tiene que ver con la implementación del Big Data, ha supuesto pues ventajas en la forma de realizar marketing, en la forma de aumentar las ventas, en la forma también de hacer un servicio 24 horas, es decir, en todo lo que tiene que ver con la atención al cliente, la experiencia de usuario y el compartir en redes sociales, pues ha mejorado mucho en este sentido, ¿no? Al final, como ya os comento, ha integrado el concepto, ya no solamente el concepto, sino la tecnología de Big Data, ¿no? Utilizando diferentes tipos de herramientas y plataformas. El servicio 24 horas a través de, por ejemplo, bots o chatbots, ¿no? Como Botsify, como programas como Botsify o programas como Chatfuel, son uno de los puntos también importantísimos en este punto, ¿no? Como también se ha automatizado, ¿no? El proceso de contacto con las empresas para no solamente ahorrar tiempo y ahorrar costes, sino darle una dinámica más productiva a la empresa. Y bueno, en este sentido ya os comento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta implementación de la transformación digital en este negocio en concreto ha permitido mejorar la retención del paciente, o sea, mejorar que el usuario consuma más contenidos y más información en el desarrollo específico de todo esto, mejorar la adquisición de los pacientes, es decir, hacer que puedan haber otros pacientes que tengan las mismas dolencias o las mismas necesidades y puedan encontrar a Physiosite de una manera mucho más activa y mucho más directa. Y han conseguido, evidentemente, con todo esto un mayor retorno de la inversión en cuanto al marketing, ¿no? Como al final el marketing ha pasado de ser unidireccional a bidireccional, sobre todo analizando cuáles son las necesidades del cliente e incluyendo, pues, no solamente procesos internos a nivel específico de marketing, en la gestión automatizada de todo lo que tiene que ver con campañas
a nivel digital, utilización de plataformas a nivel de gestión de servicios y de atención al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en este sentido podríais tomarlo como ejemplo bastante interesante a la hora de desarrollar un negocio conforme a la transformación digital, que es el tema que nos ocupa en este webinar. Por otra parte, la introducción de los negocios a la transformación digital. Lo mínimo que se despacha hoy por hoy para hacer este tipo de introducción en los negocios a la transformación digital y en los negocios de carácter disruptivo, ¿no?, que utilizan la tecnología, la innovación para generar valor, es el Canvas, el Roundcube Canvas, que realmente nos permiten no solamente definir la propuesta de valor del negocio, sino también qué marcas vamos a lanzar, ¿no?, en el terreno digital, cómo vamos a plantear la relación con los clientes, cuáles son los canales que vamos a utilizar, si son redes sociales, si es posicionamiento SEO a través del trabajo en buscadores, si vamos a hacer campañas SEM, ¿no?, en Google, de publicidad directa en formato búsqueda, si vamos a utilizar la publicidad programática, es decir, diferentes tipos de ámbitos en este sentido, qué tipo de gastos vamos a hacer, qué tipo de inversión vamos a hacer y qué tipo de retornos de la inversión vamos a tener en cuanto a los ingresos. La competencia, muy importante, analizar la competencia, qué tipo de tecnología tienen a través de herramientas como, por ejemplo, Wapalizer, ¿no?, que son o Build It, que son algunas de las herramientas más utilizadas en este sector para el análisis de la competencia en sí. También programas como SimilarWeb, ¿no?, que también nos permiten saber con qué tipo de tecnología o qué tipo de estrategia tecnológica están realizando esas empresas en concreto. Y también las actividades clave, ¿no?, en este sentido, qué tipo también de colaboradores o partners vamos a tener en nuestro desarrollo de negocio. Es decir, el Canvas, digamos que es la primera puerta de entrada a la hora de tener una organización y a la hora de tener, digamos, un plan de acción para desarrollar el negocio con garantías dentro de lo que es el proceso de transformación digital. Y aquí os pongo algunos, digamos, ejemplos de modelos de negocios disruptivos basados en transformación digital. ¿Quién no conoce hoy por hoy Airbnb, ¿no?, BlaBlaCar, digamos que Cabify, ¿no? Son algunos de los negocios que se han generado a través de todo lo que tiene que ver con la transformación digital, teniendo en cuenta que el modelo a nivel tecnológico es el imperante para no solamente hacer la gestión del cliente en concreto, sino también el trabajo y el proceso a nivel de desarrollo específico y a nivel de desarrollo táctico con respecto a este proceso a nivel digital. Sí es importante también que tengáis en cuenta que estos modelos de negocio no solamente están basados en la integración de estas herramientas, ¿no?, de estas plataformas y del proceso de transformación digital, sino lo que os comentaba antes, ¿no? Estas empresas también han sabido cambiar la cultura corporativa, ¿no?, de sus negocios y, sobre todo, integrar talento, integrar profesionales que bueno, tengan una serie de competencias digitales que hoy por hoy se demandan en diversos ámbitos, ¿no?, en diversos sentidos. Es por ello que os comparto las competencias digitales que hoy por hoy pues tienen que tener esos profesionales o tenemos que tener, digamos, a nivel genérico para afrontar la transformación digital de manera eficaz y eficiente, y os lo comparto utilizando y empleando, pues bueno, los diferentes ámbitos que tenemos que trabajar para tener, digamos, ese tipo de virtudes, ¿no?, o ese tipo de competencias específicas para hacer un buen trabajo en este sentido. Vamos a tener que trabajar en el ámbito de la información, sabiendo navegar, buscar, filtrar datos, saber de alguna manera especificar un contenido digital que sea de interés para ese público objetivo final, ¿no?, para ese cliente final que queremos hacer consumidor activo y fidelizarlo para que sea prescriptor de nuestra marca. El ámbito de la comunicación, ¿no?, en este sentido, saber compartir información, saber gestionar la identidad digital de la empresa o del negocio va a ser importantísimo. Esto es hoy por hoy lo que buscan, sobre todo, ya no las grandes empresas que tienen esto muy internamente en la cultura corporativa, sino sobre todo de cara a las pymes, ¿no?, que estéis en este webinar y que estéis interesados en hacer un proceso de transformación digital eficiente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ámbito de la creación, ¿no?, de contenido en formato digital. Hoy por hoy, pues bueno, lo que más se destila son profesionales que sepan realizar video marketing, ¿no?, que tengan un desarrollo de todo lo que es el marketing a nivel multimedia
bastante bien experimentado y bastante bien trabajado, todo lo que tiene que ver con la integración del contenido digital, todo lo que tiene que saber ese profesional sobre el copyright, ¿no? Y de diferentes tipos de licencias, la programación de los contenidos a nivel digital a través de diferentes plataformas, como pueden ser, por ejemplo, Agora Pulse, ¿no? Explode Social o el mítico HotSuite, ¿no? Que hace muchísimo tiempo que está entre nosotros en nuestro ámbito de trabajo. El tema de la seguridad, por eso estoy viendo sobre todo muchísimos cursos y muchísimos másteres de ciberseguridad en cuanto a protección de dispositivos, en cuanto a protección de información digital del cliente, ¿no? Para salvaguardar no solamente la información del cliente con la que estamos trabajando, sino también información vital para la empresa, ¿no? A nivel interno. Hoy por hoy, pues bueno, la seguridad y la ciberseguridad sigue siendo uno también de los valores importantes en cuanto a competencias digitales de ese tipo de profesional en concreto para generar una buena transformación digital. Y sobre todo, hoy por hoy, y es lo que muchas veces yo comparto en base a mi opinión, hoy por hoy los que estamos en el ámbito digital haciendo nuestro trabajo, intentando de alguna manera mejorar los desarrollos a nivel específico de negocio, somos, digamos, unos cazamarrones, ¿no? Unos resolutores de problemas, ¿no? De incidencias de terceros, en el que la resolución de problemas está muy bien visto en el sector de negocio en los que nos estamos moviendo, en los que una persona que sepa identificar necesidades y respuestas tecnológicas para cualquier tipo de necesidad que tenga la empresa está muy bien visto y muy bien cotizado. Y, bueno, de alguna manera la utilización también creativa de nuevas tecnologías pues se destila como una de las partes también importantes a la hora de hacer pues cualquier tipo de proceso de transformación digital que tenga realmente una productividad, ¿no? Ya no solamente para la empresa a nivel cuantitativo en cuanto a beneficios, sino también para el cliente que busca cubrir, ¿no? esas necesidades a nivel específico pues con el producto o el servicio que nosotros queramos aportar. Digamos que en general, bueno, estas son las competencias digitales que se demandan hoy día en la empresa, en el mercado laboral, y que hoy por hoy pues no vamos a tener que ser expertos en todas, pero sí que vamos a tener que tener un conocimiento y una actitud proactiva y autodidacta para de alguna manera pues tener una cierta base, ¿no? La que afrontar que nuestro negocio pasa a la transformación digital, pues teniendo cierto conocimiento de todas estas áreas de mayor o menor medida, pero si es en menor medida, que estemos apoyados por colaboradores que tengan cierta experiencia en los diferentes ámbitos que nos puedan echar una mano para mejorar el proceso y para hacerlo de una manera mucho más eficiente. Y claro, tiene muchísima importancia todo lo que tiene que ver con el marketing digital, como os comentaba, ¿no? No es solamente que tengan que desarrollarse los procesos a nivel productivo en este sentido, sino que el marketing digital a la hora de posicionar las empresas y las marcas pues sigue siendo una de las partes fundamentales, ¿no? A la hora de captar a ese usuario digital que activamente pues está haciendo sus labores y está haciendo sus peticiones y su contratación de información a través de los diferentes canales, ¿no? Como veis ahí, el marketing digital es bastante extenso, hay diferentes ámbitos, hay diferentes especializaciones. El mobile, evidentemente, es muy importante. ¿Por qué? Porque el mobile mueve ya más del 80-85% de las visitas previas de un usuario a un contenido específico o una marca específica. El diseño web, hoy por hoy, no es hacer páginas web bonitas, que quiero romper ese mito o ese estereotipo. Al final, el diseño web no solamente es generar un atractivo, ¿no? a la interfaz de una página web, un comercio electrónico, una aplicación, sino también tiene que tener un diseño funcional, que se llama, ¿no? Las páginas web se tienen que hacer de una determinada forma para aumentar la accesibilidad y la usabilidad del sitio y cumplir objetivos de negocio. Y en eso, pues, tiene mucho que ver el Customer Journey, ¿no? El User Experience, ¿no? La experiencia de usuario que veremos a continuación. El vídeo, con todo lo que tiene que ver con el video marketing, por eso hoy por hoy pues hay muchísimas redes sociales que se están llevando muchísimas audiencias, sobre todo de público joven y de influencers, llámese Instagram, llámese TikTok, ¿no? Llámese todas estas Twitch, ¿no? Todas estas que generan muchísimos beneficios para los usuarios en sí, para los usuarios que están de alguna manera consultando este tipo de plataformas de manera recurrente, el SEO por todo lo que tiene que ver con el posicionamiento en buscadores, el SEM para todo lo que tiene que ver con campañas directas en buscadores también muy importante y que se valora muy mucho hoy
en el nicho de mercado específico del marketing digital. El email marketing que se utiliza hoy por hoy, y en esto me paro, es la fidelización del cliente que ya ha sido contactado. El email marketing utilizado, como hacen alguna que otra empresa, que no quiero mencionar, para el envío masivo de correos electrónicos que no han tenido, para con usuarios que no han tenido ningún tipo de contacto con la empresa previamente, genera el efecto contrario, al final genera rechazo porque es un medio bastante intrusista en este sentido. Y bueno, hoy por hoy nosotros la utilizamos solo y exclusivamente para usuarios que han tenido un contacto previo con la empresa y que han aportado libremente y voluntariamente sus datos para que nos pongamos en contacto con ellos y podamos informarlos en diversos tipos de contenido, ¿no?, con respecto a nuestra empresa, a nuestro producto y servicio. El marketing de contenido con respecto a la maquetación de formatos, de diferentes plataformas, etcétera, y sobre todo muy vinculado a mejorar el SEO, ¿no?, o el posicionamiento específico de la empresa o marca en el terreno digital. Y qué hablar de social media, ¿no? Todas las redes sociales generalistas que tenemos, ¿no? Bueno, Facebook al final ha quedado para un público más madurito, ¿no?, porque los jóvenes han migrado a otras redes sociales como Instagram, TikTok, ¿no?, o el mismo YouTube, ¿no?, que cada vez pues tiene más auge de diversos tipos de público. WhatsApp, por ejemplo, se podría integrar dentro de redes sociales y que se está utilizando también para la fidelización de la clientela en base a los datos del número de teléfono y de contacto en este sentido, y que también podríamos implementar aquí estrategias de marketing digital aplicadas a la transformación digital. Y bueno, como no, el tema del branding, ¿no?, el reconocimiento y la notoriedad de marca a través del desarrollo estratégico en todos estos ámbitos, ¿no? Al final, bueno, esto es un poco el aterrizaje en lo que supone el marketing digital hoy por hoy y en la importancia de todos estos ámbitos o todas estas aristas para aumentar la competitividad de la empresa conforme al proceso de transformación digital. A fin de cuentas, pues bueno, la idea es que salgamos de nuestra zona de confort, que hoy por hoy el proceso de transformación digital es cambiar el chip, cambiar la cultura corporativa y sobre todo emplear y utilizar diferentes tipos de herramientas para aumentar a nivel específico y a nivel técnico nuestra producción, a nivel de cumplir objetivos, a nivel de desarrollar específicamente un producto y servicio y sobre todo adecuarnos, ¿no?, a la demanda que pueda haber sobre público objetivo que está pues haciendo activamente sus labores y sus acciones de comunicación en diferentes ámbitos online, ¿no?, como hemos podido ver anteriormente, ¿no?, redes sociales, búsquedas activas a través de buscadores como Google, Yahoo o Bing, etcétera. Pero bueno, lo que os comento, ¿no?, al final, hoy por hoy, para verdaderamente afrontar con garantías un proceso de transformación digital, tenemos que salir de nuestra zona de confort, aprender a que hay herramientas de muy diversos tipos que podemos aplicar y que podemos desarrollar y que podemos de alguna manera aumentar las competencias en este sentido, y debemos aumentar las competencias en este sentido para mejorar nuestro rendimiento a nivel de negocio. Y lo que sí os puedo decir, terminando con todo este primer contexto que estamos hablando, este primer ámbito de actuación, es una opinión mía, evidentemente, a nivel profesional, y es que nosotros en este ámbito de trabajo nunca vamos a dejar de aprender, porque o nunca vamos a dejar de seguir aprendiendo, ¿no?, porque a fin de cuentas estamos trabajando con un medio sustentado en las nuevas tecnologías, que siempre están evolucionando, que siempre se están desarrollando, que siempre están cambiando, y nosotros tenemos que cambiar con ellas, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, todos los procesos que se hagan pues van a tener que estar examinados con lupa, porque bueno, aparecen nuevas herramientas, aparecen nuevas aplicaciones o nuevas funcionalidades que nos permiten replantearnos muchas veces la estrategia y permiten de alguna manera pues mejorar nuestro rendimiento en todo sentido. Con ello, pues bueno, vamos a estar siempre en un contexto donde nunca vamos a dejar de aprender, y eso va a ser una de las partes también fundamentales por las que os comentaba anteriormente que estar en una zona de confort va a ser inviable, ¿no? Vamos a tener que salir de nuestra zona de confort muchísimas veces para, de alguna manera, afrontar, ¿no?, todos estos cambios de una manera productiva. Viendo todo lo que hemos visto anteriormente de la importancia de todo lo que tiene que ver con el ámbito digital, sí vamos a tener que tener en cuenta lo que os comentaba, ¿no?, del diseño web, ¿no?, de cómo se presenta nuestra marca o nuestro negocio en el ámbito digital, y vamos a tener que dar muchísimo valor al user experience, ¿no?, a la experiencia de usuario
y a las interfaces, ¿no? Al modo de cómo hacemos que el negocio digital tenga presencia. En este sentido, para poner un poco de valor al user experience, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, hay una serie de factores claves que son para el diseño algo importantísimo, ¿no? Primero, centrar el diseño en los usuarios, ¿no? No solamente en los intereses que tengan, sino también en la trazabilidad o en la navegación que están acostumbrados a realizar. A partir de estudiar sus necesidades, sus motivaciones y demás, preparamos un medio y evidentemente, según el contexto, no es lo mismo hacer una visita a una página web desde un dispositivo móvil como un móvil o un dispositivo móvil como una tablet que a través del ordenador, ¿no? Pero sí tenemos que tener, evidentemente, sea cual sea, una interfaz y tenemos que facilitarle a ese usuario el acceso a la información de una manera, pues, bastante fácilmente, ¿no? Bastante accesible en ese sentido para hacer que su experiencia sea lo más gratificante posible en este medio digital. ¿Cómo vamos a poder, de alguna manera, trabajar esta experiencia de usuario, ¿no? En base a estos factores? Pues lo vamos a hacer a través de la observación y la experiencia. Y es muy importante que tengamos en cuenta que la observación y la experiencia no es solamente estar analizando las posibles analíticas que podamos sacar de, por ejemplo, plataformas como Google Analytics, que seguramente todos los oyentes o todos los participantes en este webinar conocerán, sino también a través de otras plataformas complementarias que incluso nos permiten grabar, y digo, vuelvo a repetir, grabar sesiones de los usuarios dentro de las interfaces de la página web o de las aplicaciones que estemos llevando a cabo. Y eso nos va a llevar a que el valor de la experiencia de usuario a nivel de ese análisis, pues nos permita hacer unos estudios de interacción y usabilidad que realmente nos lleven a tomar decisiones de negocio acertadas, ¿no? Que nos lleven a, de alguna manera, componer el sitio web, la aplicación o el comercio electrónico, estructurar esa presencia digital de la mejor manera posible y de alguna manera repartiendo los contenidos para que, bueno, se cumplan los objetivos que nosotros nos planteamos en el plan de negocio a nivel operativo. Lo que sí os diría es que dentro de cómo analizar este tipo de experiencia de usuario, lo que hoy por hoy nosotros utilizamos son los A/B testing, ¿no? O test A/B. Evidentemente, estos se pueden hacer incluso para las campañas digitales en sí. Facebook Ads, Google Ads te permiten hacerlo, te permiten, por ejemplo, comparar dos soportes o dos creatividades diferentes en una campaña digital para ver la que mejor funciona y optimizar la que mejor funciona para conseguir mejores resultados. Vuelvo a repetir, todas estas plataformas trabajan con Machine Learning, con un aprendizaje continuo, y nos sirven sobre todo también para analizar cuál es la experiencia de usuario conforme a los diferentes contenidos que nosotros aportamos, ya no solamente en campañas digitales, sino también en páginas web o aplicaciones que nosotros estemos gestionando. Google Analytics incluso tiene un apartado también para hacer este tipo de testing, ¿vale? A nivel específico conforme a nuestro sitio web. Y sí os recomendaría, pues, huir de la infosificación. Esto sobre todo se destila sobre todo en páginas web y en aplicaciones de administraciones públicas que poco a poco se están puliendo y que poco a poco están huyendo de esa infoxificación, ¿no? Intentar meter todos los contenidos con calzador, como digo yo. Pero también hay muchísimas empresas y muchísimos negocios, incluso pymes, que pecan de esto, ¿no? Que intentan meter todo el contenido con calzador sin preocuparse de la experiencia de usuario, sin preocuparse por la accesibilidad o la usabilidad del sitio, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos también que mejorar específicamente en este tipo de ámbito específico. Como sé que evidentemente muchísimos de vosotros estaréis interesados en todo lo que tiene que ver con el diseño y el desarrollo específico del Customer Journey, ¿no? Del viaje del consumidor a través de los diferentes ámbitos digitales, los canales digitales y de la experiencia de usuario, ¿no? A través del User Experience. Os voy a aportar una herramienta que se llama Hotjar, que es bastante buena. Una de las herramientas también más utilizadas en nuestro sector de negocio profesional, que utilizamos para todo este tipo de estudios, de estrategia y de análisis a nivel de experiencia de usuario, y que realmente, pues bueno, nos permite no solamente analizar cómo el usuario navega en nuestro sitio web, qué tipo de acciones realiza, sino también incluso grabar las sesiones para tener en cuenta qué tipo de ruta
elige el usuario cuando bueno, visita nuestros contenidos, ¿no? Es bastante interesante porque además, bueno, nos permite tener un análisis complementario al que podemos hacer en plataformas de analítica digital diversas, como por ejemplo Google Analytics, y aumenta nuestro rendimiento bastante porque tenemos pruebas tangibles, ¿no? de cómo los usuarios están interpretando o están de alguna manera interactuando con nuestro contenido y cuáles son las acciones y por qué las acciones a lo mejor no terminan de generarse, no terminan de conseguirse, ¿no? en este contexto. Y bueno, para terminar, vamos a hablar sobre herramientas de gestión empresarial muy importantes en la transformación digital y que están suponiendo, evidentemente, sobre todo en la PYME, un cambio corporativo bastante interesante en cuanto a aumentar sus beneficios y su rentabilidad. Hablamos de plataformas, en este caso, como Google Suite o Office 365, ¿no? Que nos aportan diferentes tipos de aplicaciones y funcionalidades en este sentido. ¿Quién no conoce Drive? ¿Quién no conoce Gmail? Pero bueno, hay mucha más vida a través de Drive y Gmail aplicados o integrados dentro de una empresa. Pues tenemos los Google Forms, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el calendar. Podemos de alguna manera integrar un negocio a nivel de aplicaciones de Google para tener un control mucho más exhaustivo de toda la comunicación a nivel interna y a nivel externa con respecto a la actividad que hacemos en un negocio cualquiera. Office 365 también muy utilizado. Como veis, son todas aplicaciones basadas en el cloud computing, en la nube, para ahorrar costes y tener descentralizado, bueno, ese acceso a la información y a la gestión de acciones. En ese sentido, Office 365 también lo utilizan muchísimas empresas, sobre todo porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados pues a trabajar con Microsoft Office desde chiquitito, ¿no? Como decimos aquí en el sur. Y bueno, también es una parte fundamental a la hora de integrar este tipo de herramientas en la organización para una gestión más eficaz de los contenidos a nivel interno y a nivel externo. Por otra parte, la integración de los ERP y los CRM, como ya os comentaba anteriormente, CRM son plataformas de gestión de clientes donde vamos a gestionar contactos nuevos, contactos de calidad, el social media, las actividades o la actividad que tenemos en social media en base a nuestros perfiles o nuestras cuentas empresariales que tengamos activas en ese tipo de ámbito, la atención al cliente y el seguimiento del cliente, el inventario de posibles productos y servicios que haya comprado o que haya visitado, que eso también es una de las partes fundamentales de todo esto, para tener un seguimiento de verdad de lo que interesa con respecto a nuestro negocio, ¿no? Y por otra parte, el tema de los ERP, ¿no? Como los ERP, que son programas de gestión interna de la empresa, pues nos permiten pues gestionar los proyectos, tener un control de esos proyectos, conocer cuáles son nuestros proveedores, ¿no? Cuáles son los suministros y fabricación necesaria para hacer este tipo de servicios, de productos que vamos a llevar a cabo, llevar la contabilidad o las finanzas de la empresa y, por último, los recursos humanos, ¿no? Todo lo que es nuestro equipo a nivel de trabajo podemos controlarlo a través de un ERP, tenemos acceso a sus currículum, acceso a sus funciones, acceso a los procesos que están llevando a cabo, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, teniendo en cuenta esos dos programas, pues vamos a generar ventas y vamos a generar un marketing muchísimo más rentable porque se adecua, se adapta mucho mejor al usuario final con el que estamos trabajando. Como ejemplos de CRM y ERP, pues bueno, puedo poner miles, ¿no? Tenemos Suma CRM, Salesforce, Zoho, bueno, Sage CRM, Sage tiene también su propio CRM, bueno, son algunos de los CRM que podéis tener a vuestra disposición. Como ERP, bueno, aquí os pongo una solución mixta que incluye ERP y CRM, que es Odoo, muy utilizado también en nuestro sector de negocio. Podría poner de ejemplo también Dolivar, ¿no? Que es también otro de los ERP más utilizados dentro de todo este ámbito. Pero bueno, en la mayoría de los casos tenéis muchísimas alternativas de integración en una empresa, según sea la empresa y demás. Os recomendaría entrar en una página web que se llama SoftDoIt, donde podemos hacer, según el negocio que tengamos, que llevemos a cabo y demás, pues comparaciones según nuestras necesidades nos van a recomendar un CRM o un ERP en concreto y vais a tener, digamos, una experiencia más gratificante en cuanto a saber qué necesidades tenéis para vuestro negocio específico, cada negocio es un mundo, y evidentemente pues los requerimientos que necesitéis. Pero ya os digo, Odoo en este caso, os lo pondré en el chat después, SoftDoIt se llama,
es una de las partes también importantes que podéis utilizar para hacer ese tipo de contrastación de información y verla de alguna manera mucho más eficientemente las posibilidades o alternativas que tenéis en este sentido. Herramientas de gestión de proyectos, pues también tenéis varias, ¿no? Pero las más utilizadas hoy por hoy en este sentido son Trello y Slack. A mí profesionalmente me gusta mucho más Slack por el tema de la usabilidad. Efectivamente, Ernesto, soft do it, así y todo junto sería, ¿vale? Como comentaba, en el tema de gestión de proyectos y de aplicación de gestión de proyectos, profesionalmente recomendaría Slack, en una opinión profesional también, sirven para lo mismo, tienen las mismas funciones, pero Slack en este sentido a nivel de navegabilidad y a nivel de diseño me gusta mucho más. Es digamos que una plataforma para la gestión de proyectos mucho más accesible y que tiene las cosas mucho más claritas que Trello, ¿vale? En este sentido. Pero bueno, a nivel funcional tienen las mismas competencias, hacen el mismo trabajo y tienen los mismos procesos de desarrollo y gestión de negocios en este sentido. Y bueno, y para terminar, bueno, herramientas de comunicación y mensajería, ¿no? De las más utilizadas hoy por hoy, sobre todo con la incentivación del teletrabajo, ¿no? Zoom, en este caso, quien ha utilizado WhatsApp, ya no solamente para chatear, sino también para hacer videoconferencias con sus familiares. Hoy por hoy las empresas la están utilizando, ya como os comentaba, sobre todo el WhatsApp Business para hacer fidelización de clientes y para, por ejemplo, en sectores como la estética, pues recordar citas, ¿no? A través de sus cuentas de negocio. Skype también se utiliza mucho para videoconferencias y reuniones de trabajo y Telegram son algunas, ¿vale?, de las más importantes aplicaciones de herramientas de comunicación y mensajería que se utilizan sobre todo en la integración de los procesos de transformación digital con el tema del teletrabajo y la telematización en este sentido. Y bueno, en principio esto es lo que quería comentaros a nivel de transformación digital y a nivel de todo lo que está pasando en cuanto al proceso de los modelos de negocio digital disruptivos de innovación y emprendimiento. Si tenéis alguna consulta o alguna duda, aunque ahora vamos a resolver todas las que tengáis en el chat, me tenéis a vuestra disposición tanto en LinkedIn como en Twitter. En LinkedIn, si ponéis Fran Vázquez, os apareceré, ¿vale? Y si utilizáis Twitter activamente, me podéis encontrar también con el nombre de usuario fjvázquez86 y estaré a vuestra disposición para cualquier consulta o cualquier tipo de duda que tengáis, tanto a nivel privado, como ya os comento, como ahora en estos últimos minutitos sobre todos los contenidos y toda la presentación que os he ido compartiendo. Muchas gracias, Fran. Y perdonad por el tema de la presentación, que no sé lo que ha podido pasar. Bueno, hay veces que estos problemas técnicos pasan y bueno, ya una vez iniciada la sesión ha sido complicado resolverlo, pero bueno, una vez más, como la presentación, tanto la presentación como esta sesión se está grabando y se van a subir lo antes posible a la plataforma de CEAM Más Empresa y lo voy a poder tener allí para poder visualizarlo otra vez y la presentación, poder verla un poquito más grande. Antes de resolver las dudas, comentaros que a medida que vayáis saliendo hay un cuestionario, ¿vale?, que os agradecería que lo rellenarais y sobre todo, bueno, para darnos vuestra opinión y también os agradecería que en la medida de lo posible que nos dijerais temas en los que estáis también interesados para realizar los siguientes seminarios, que también es importante que vosotros nos lo comuniquéis. Y bueno, he cogido algunos, mientras que estabas, bueno, en el chat, ¿vale? Había una pregunta de José Antonio. Bueno, preguntaba que cómo se llamaban los chatbots que ha utilizado en el ejemplo de Physio Suite. Sí, os los voy a poner en el chat, ¿vale? Aquí Vale. tenéis algunos que he mencionado. En la presentación. ¿Vale? Como Chatfuel o Botsify son algunos de los que he ido mencionando a lo largo del desarrollo de la presentación. Vale, muchas gracias, Fran. Mira, Pilar, cuando estabas en la diapositiva 11, Sí. no veía bien una palabra. Ella pareció ver que ha leído sellos y pregunta que a qué se refiere.
Perdón que no te he escuchado bien, Mira, Bea. en la diapositiva 11 aparecía una palabra que ella ha puesto como, la ha escrito como sello. No sé si se corresponde a esa o algo o alguna palabra similar. Si la puedes mirar. Y Sí, preguntaba, es ellos. es sello. Pues pregunta a qué se refiere. Sí, es todo lo relacionado con colaboraciones que podemos hacer, por ejemplo, con empresas que necesiten algún tipo de identificación particular. Vamos, no es nada, va muy asociado al tema de los partners, por eso aparece en azulito. Vale, perfecto. Mira, Silvia dice que también es interesante Asana, que es similar a Slack. Lo que tiene Sí, Asana y no tiene Slack es un calendario incluido. No sé si sí, conoces. muy utilizado también en nuestro sector de negocio y también recomiendo el tema de Asana. También entra dentro de las herramientas de gestión a nivel interna de procesos, sobre todo de Vale. la gestión de tareas. Como tenemos muchas tareas y demás, al final este tipo de aplicaciones nos arregla la vida, ¿no? Sí. José Antonio dice muy interesante, a ver cómo podemos acceder a los fondos europeos. A ver si. A ver. Ay, mira, hay una cosa, porque estoy viendo que Manuel Piedra acaba de poner en hecha una cosa bastante interesante, que dice, creíamos que íbamos a ver ejemplos prácticos de usabilidad de CRM. Os recomiendo un CRM gratuito, ojo con esto, porque los CRM, la mayoría de ellos no son gratuitos. Hay pruebas que tú realizas, pero después tienen un coste. Después para acceder a todas las funcionalidades y demás, hay un coste. Pero hay un CRM que se llama, no sé si lo conoceréis alguno de vosotros, pero lo comparto, HubSpot, que tiene un apartado free, un apartado gratuito y que podéis utilizar para hacer vuestras pruebas de usabilidad y demás para que veáis por dentro cómo funciona un CRM, ¿no? En cuanto a gestión de clientes específicos y demás. Swift CRM también es bastante interesante en este sentido, Rosa. Pero ya os digo, yo creo que HubSpot es, digamos, particularmente muy interesante en este sentido, como Salesforce. Lo que pasa es que Salesforce es de pago y de los que más caros son. Pero sí es cierto bueno, que HubSpot o Zoho CRM, que la ha ido compartiendo, o Nube CRM, o todas estas, tienen un buen listado de funcionalidades y cumplen sus funciones de gestión de los clientes de manera bastante interesante. Además, tiene integración con plataformas de muy diverso tipo, ¿no? Para mandar mensajes a nivel masivo, como por ejemplo plataformas como MailChimp, ¿no? Mail Relay o Akumba Mail, podemos integrarla sin ningún tipo y no tiene ningún tipo de incidencia. Vale, muchas gracias, Fran. Bueno, en relación un poco a lo que os comentaba cuando ahora salgáis del chat y que os he pedido, que es interesante también que vosotros nos comuniquéis un poco los temas que queréis ver. Es verdad que estos seminarios, bueno, gracias a Dios, se pueden hacer de forma online y esperemos que pronto volvamos otra vez a los seminarios presenciales. Y bueno, y todo está en que si algo un poco más práctico, pues también podemos montar un seminario un poco más práctico, que de hecho con una edición de Scrum lo vamos a hacer y va a ser algo totalmente muy práctico. Y bueno, Fran, yo por nuestra parte hemos terminado, no sé si quieres añadir algo más. Dar muchísimas gracias a los asistentes por acompañarnos en este webinar. Pedir nuevamente disculpas por el tema de los fallos técnicos que hayamos podido tener con el tema de la presentación. Hemos hecho lo que hemos podido con el tiempo que teníamos dispuesto. Vais a tener todo acceso a la presentación, ¿vale? Para que la tengáis y la podáis mirar más detenidamente, etcétera. Y como ya os comentaba, bueno, me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis, tanto en LinkedIn como en Twitter, ¿vale? Para cualquier tipo de pregunta técnica o de consulta específica profesional que queráis hacerme llegar. Y nada, muchísimas gracias a vosotros, a la organización, a la Confederación de Empresarios de Granada por estos webinars que realizáis, que al fin y al cabo, pues bueno, a nivel de emprendimiento y sobre todo a nivel de negocio, generan muchísima repercusión positiva, ¿no? Para sobre todo actualizar con todo lo que está pasando, ¿no? Con el tema de la pandemia y demás, y que ha habido muchísimas personas, muchísimos empresarios que lo han pasado realmente mal, ¿no? Con el tema de restricciones y demás. Pues bueno, al fin y al cabo, con la labor que hacéis bastante felices a muchísimos empresarios y demás que se permitan
puedan permitirse actualizarse en este sentido. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis y espero volver a estar con vosotros en breve con otros temas a nivel de nuevas tecnologías, de innovación y de emprendimiento que necesitéis. Una vez más, muchas gracias, Fran, y nos vemos en el siguiente seminario. Venga, estupendo. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego. Hasta ahora.